Hola, buenas. Yo soy Mireia y soy estudiante de Psicología en la UOC. En el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito cómo son las PEC, que son las pruebas de evaluación continua que hacemos los estudiantes de la UOC. Entonces, las PEC son las pruebas de evaluación continua o los trabajos que vamos haciendo de las diferentes asignaturas a lo largo del curso. Estas PEC se hacen en todas las asignaturas, aunque puedes escoger un poco si sigues la evaluación continua o prefieres ir a examen final, aunque no todas las asignaturas dejan hacer esto. Hay asignaturas que solo se aprueban por evaluación continua y eso quiere decir que si no haces las PEC no apruebas la asignatura y tienes que volver a matricularte el año siguiente, porque en la UOC no hay recuperaciones. Por lo tanto, es importante ver realmente si se puede superar solo con las PEC. Puedes ir directo a examen final o cómo es el modelo de evaluación de cada asignatura porque es diferente. Otra de las preguntas en relación a las PEC es cuántas suelen haber en cada asignatura. Y eso depende bastante de la asignatura que estés haciendo. En el plan 9 de Psicología, como son todas las asignaturas de 6 créditos, en general suelen ir entre 3 y 5 PECs. Normalmente las asignaturas que tienen 3 PECs son las de psicobiología que me he encontrado yo, o también me pasó en la asignatura de atención y memoria. Las demás, la gran mayoría, por no decir como el 70%, son de 4. Y luego he tenido este semestre 2 asignaturas que tenía 5 PECs, que no me había pasado nunca y se hace duro, 5, porque como son al final unos 3 meses que estamos haciendo todos estos trabajos, que tengas 5 significa que cada 3 semanas más o menos te empieza una nueva. Entonces tienes 3 semanas para leer todo el material y para ir haciendo el trabajo. Así que es un ritmo bastante alto. 4 es lo normal en las asignaturas. Luego, en las aulas de la UOC, en cada asignatura tenemos una línea temporal y ahí puedes ver marcados el día que empieza y el día que acaba cada PEC. Así que si lo miras al principio del semestre te va muy bien porque te lo vas apuntando el día que empieza, el día que acaba. Luego también tienes el día que saldrán las soluciones, el día que saldrá la nota. Luego también te ponen un poquito las horas aproximadas que te conllevará el leer todo el material y realizar ese trabajo. Por lo tanto, te ayuda mucho tener las fechas ya desde el principio para poder organizarte el semestre, porque cuando se te juntan unas cuantas asignaturas, tienes que estar muy bien organizado para estar al día con todas estas PECs. Mi consejo es que, si podéis, el día que se empiece una PEC, que tengáis los materiales leídos. Yo normalmente es lo que intento. Sí que al principio de curso cuesta bastante porque normalmente te empiezan los primeros días, por lo tanto, normalmente tengo que empezar esos trabajos sin haberme leído los materiales, pero de cara a los segundos trabajos sí que haberlos tenido leídos, porque eso me ayuda mucho para tener las PECs listas los primeros días desde que salen y así acabo también el semestre antes. Entonces, si lo puedo entregar al principio, lo hago. Y luego también me dejo más tiempo cuando tengo exámenes para estudiar. Si acabas antes las PECs, tienes más tiempo para estudiar. Así que ese es mi consejo. En la medida que podáis, siempre empezar desde el principio y tener los materiales leídos los primeros días, porque es lo que va mejor. Si no, siempre vas un poquito a remolque utilizando los últimos días de entrega, y eso es bastante estresante, utilizar los últimos días de me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Al principio que no sabes si las PECs son muy largas o muy cortas de cada asignatura, porque depende mucho de la asignatura, así que va muy bien. Los primeros días y así también pues vas viendo, me cuesta una semana o con 2 días la tengo lista. Así lo vas viendo mucho mejor y con más tranquilidad. En las aulas de cada asignatura también tenemos puestos todos los materiales que nos tenemos que leer. Con una foto salen aquellos que son obligatorios y luego también hay materiales sin foto que aquellos son voluntarios. No es obligatorio que te los leas, pero normalmente van bien porque te dan un poquito más de información y si los citas en las PEC, pues da siempre un puntillo extra. Así que, sobre todo, tener leídos los que pone la foto,
que son los obligatorios y sobre lo que se te va a preguntar. Y luego también pues los opcionales los puedes ir leyendo, por ejemplo, a medida que vas haciendo las PEC o a medida que te vas encontrando con aquella pregunta que requiere que contestes con ese recurso, y así pues vas haciendo un poquito. Las PEC en general son trabajos bastante prácticos que cuando lo estás realizando te ves haciendo aquel trabajo o realmente te imaginas como profesional haciendo eso. A mí me gusta mucho porque no es, por ejemplo, si estás estudiando la memoria, ¿qué es la memoria a corto plazo? Así que no tienes que memorizar. Y va muy bien porque realmente notas que aprendes, porque aplicas los conceptos. Por ejemplo, en memoria pues te ponían el caso de una persona que había perdido la memoria y tenías que decir qué memoria creías que estaba afectada, qué tipo de amnesia tenía, así que son cosas más prácticas porque por mucho que tengas el material delante, si tú no lo has interiorizado, si no lo has trabajado, eso no lo puedes reflejar en el trabajo. Así que también de cara a los exámenes va muy bien este tipo de trabajo porque cuando te tienes que poner a estudiar, realmente muchos conceptos ya te los sabes y solo tienes que repasar un poquito para que se te quede un poquito más en la memoria, pero se pasan los exámenes muchísimo mejor. Por eso también siempre recomiendo seguir la evaluación continua y hacer esos trabajos porque aunque demanden mucha faena, realmente se aprende un montón y luego a la hora de hacer el examen te va muchísimo mejor porque ya tienes los conocimientos asentados. Otro tipo de pregunta puede ser, en el caso de la asignatura que estoy haciendo ahora de personalidad, son PECs muy largas y sí que tenemos preguntas, por ejemplo, hacer un perfil de personalidad en el caso de un veterinario que recomendarías, pero luego también tenemos preguntas bastante teóricas. Por ejemplo, de comparar dos modelos de personalidad y tienes que decir las diferencias y luego también las similitudes, y muchas veces te preguntan con cuál te quedarías de esos dos y por qué. Así que tenemos también alguna PEC un poquito más teórica, sobre todo en asignaturas un poquito más teóricas y que son más complicadas de aplicar, pero bueno, en general casi todas siguen esta línea de que son muy prácticas. En el caso de psicobiología, ahora que estoy haciendo psicología fisiológica, también te ponen un montón de casos. Por ejemplo, recuerdo el caso pues, de una chica que te decía, ostras, ¿cómo puede ser que no se acuerde de lo que comió ayer, pero sí que se acuerde del robo que sufrió hace un mes en el banco? Y tú tenías que explicar por qué pasaba eso y qué estructuras cerebrales estaban implicadas en ello. Así que no es qué estructuras están implicadas en la información emocional, sino que tú tienes que decir las diferentes estructuras en función de lo que lees en el enunciado y lo que crees que puede ser. A veces también con este tipo de enunciados, al tú tener un poquito que ver qué te están preguntando, no te lo están preguntando de forma directa, es un poquito más complicado porque no sabes hasta qué punto, qué te están preguntando y dudas un poquito de todo, si es una cosa, es otra, son las dos, pero también el tener esas dudas, vas repasando más el temario, le vas dando vueltas, lo que también te ayuda a recordar todo eso. Y luego pues también hay PECs muchísimo más creativas, por decirlo así, y sobre todo recuerdo las de infancia eran súper creativas porque te tenías que inventar actividades para ir fomentando el desarrollo de los niños. Recuerdo, por ejemplo, te decían, propon un taller que harías con niños de 3 a 5 años para desarrollar o fomentar las habilidades motrices. Entonces tú tienes que ir pensando actividades que se podrían hacer con esa edad y que te servirían para practicar aquello. Luego también la extensión y dedicación que tienen las PEC son muy diferentes, depende mucho de cada asignatura. Para mí las PEC más cortas han sido las de psicología porque eran conceptos que yo ya había trabajado antes tanto en criminología como en un máster, así que se me hacía muy fácil y en un día tenía la PEC lista. Pero luego también están PECs como las de personalidad,
que para mí han sido las más largas que he hecho hasta ahora, que me he tirado una semana haciendo las PEC. Así que bueno, hay un poquito de todo. Hay asignaturas que tienen PECs más cortas y PECs más largas. Siempre la extensión os va a venir dada en la plantilla, porque nos dan una plantilla para responder en casi todas las asignaturas. Normalmente en las asignaturas de psicología social no suele haber plantilla, pero en todas las demás sí. Entonces ahí te ponen pues 2000 palabras o 2500. O en el caso de personalidad nos dicen para este apartado máximo una página, para el otro media página, una página y media, y así van haciendo siempre. Nos ponen la extensión límite. Luego también te ponen el formato, si tiene que ser Arial, si tiene que ser Times New Roman, el tamaño de la letra, el interlineado también. Todo va estipulado porque claro, no es lo mismo interlineado 1,5, que es lo normal, lo que nos suelen pedir, con 1,15, que es prácticamente ocupa la mitad, porque va mucho más pegado. Y sobre todo una cosa muy importante de las PEC, que determina si apruebas o suspendes, es citarlo todo. Todos los materiales que uses es igual que sean materiales que han hecho los profesores de la UOC. Hay que citarlos siempre, porque has sacado la información de allí, no te ha venido de inspiración ni nada, sino que hay que citar siempre. Es súper importante, porque si no puedes suspender la PEC. Puede estar súper bien hecha, pero si no citas te suspenden. En la UOC eso lo tienen muy claro y es súper serio el tema de citar. Siempre al final de cada PEC tienes que poner todos los materiales que has usado y citados en APA en la 7ª edición. Que por suerte la UOC tiene materiales en la biblioteca que ya te explican cómo se cita en APA y en la 7ª edición, por lo tanto te ayudan bastante. Y es súper importante, no solo citar abajo, sino cada vez que vas citando en el texto también. Es decir, este párrafo lo he sacado de tal sitio y luego al final de todo el trabajo está la referencia completa. Así que tenedlo muy presente esto. Hay asignaturas que no nos han pedido que citemos, pero yo cuando no me piden que cite sospecho, me da cosa, porque luego digo, seguro que el palo viene por otro sitio. Así que normalmente si dejan como opcional citar, yo siempre cito. No me la quiero jugar, sobre todo por el tema del plagio. Si consideran que tú estás plagiando algo, eso es un 0, suspendes la asignatura directo, no tienes opción a hacer examen y te tienes que presentar el año que viene. Así que bueno, las PEC al final pues vas trabajando todos los contenidos de las asignaturas y depende un poquito de cada asignatura, pues cómo son, si son más largas, son más cortas, son más creativas, pero en general con todas se aprende muchísimo. Te va muy bien para los exámenes y realmente notas que estás aprendiendo y que para el día de mañana te va a servir. Yo he estado en la universidad presencial y yo no siento que haya aprendido tanto como este año que llevo en la UOC estudiando a distancia y haciendo estas PEC. De verdad que se aprende mucho y todo lo que voy aprendiendo lo voy aplicando día a día en mi trabajo y cada mes que pasa voy aplicando más conceptos y realmente hay veces que me doy cuenta que estoy usando un montón de conocimientos que antes de empezar psicología no tenía. Y eso realmente pues es muy gratificante ver que no solo estás aprobando, sino que además estás aprendiendo, que ese al final también es mi objetivo. Me da igual la nota que saque en el examen si realmente yo de esa asignatura he aprendido y me he llevado los conocimientos que considero que son importantes para el día de mañana. Así que bueno, esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios, dadle like a este vídeo y suscribiros si queréis ver más vídeos como este. Además, hoy traigo una novedad y es que me he abierto una cuenta de Instagram que dejaré por aquí abajo linkeada, entonces si me queréis preguntar alguna cosa que sea un poquito más personal o privada, también me la podéis dejar en el Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo.